Gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. A Dios a toda honra y toda gloria. Pueden tomar su lugar, hermano. El grupo de alabanza está despedido. Puede tomar su lugar de igual manera. Despedido, sé que se puede sentar. No te lo estoy corriendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Gracias al Señor. Todos los niños están despedidos también, todos los niños menores de 12 años. Ya no estaban esperando los niños. Me estaban quedando mirando a ver quién nos va a despedir, dicen. Amén. Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan por Facebook Live en este momento. Dios bendiga sus vidas, sus hogares. Espero en el Señor que el estudio de esta tarde les sea de gran bendición. El hermano Ramiro va a estar repartiendo el estudio de iglesia, ¿verdad? Si le hace falta, ¿verdad? Por favor, levanten la mano para que el hermano sepa, ¿verdad? Oremos también por los que no están presentes, ¿verdad? Tenemos familias faltando, oremos por ellos para que el Señor les fortalezca y les bendiga donde quiera que se encuentren. Gloria a Dios. Antes de entrar al estudio, ¿verdad? Tenemos a los compañeros de este mes. El domingo, ¿verdad? Se me olvidaron los regalos, amén, y pues no pudimos llevar esto a cabo, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer el día de hoy. Déjenme ver. Mi esposo me había dado la lista. Ok. Para que el día, este mes, ¿verdad? Los compañeros es la hermana Connie. A mí no me pide la hermana Connie, ¿está atrás? Ok, gloria a Dios, pues está atrás. Entonces al final del servicio le vamos a dar su regalito. Amén. La hermana Rosario. Amén. Si puede pasar la hermana Rosario, ¿verdad? Y se pueden quedar aquí, por favor. Hermano Manuel. Amén. Hermano Manuel, cumpleaños, ¿verdad? Gloria a Dios, Señor, y bendiga a nuestro hermano Manuel. También va a cumplir años este mes el hijo de nuestra hermana Jessica, que se llama David, pero no están aquí, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le bendiga. Y de igual manera nuestra hermana Nancy cumple años este mes, así que vamos a pedir a nuestra hermana Nancy que pase enfrente. Amén, gloria al Señor. Por mientras que pasa, voy a estar repartiendo los regalitos. Solamente mi esposa me ayuda porque está aquí, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera cumplir años este mes? ¿Alguien más? Okay. Amén, hermanos. Le voy a pedir que se ponga de pie, ¿verdad? Vamos a hacer una oración por la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? En esta oración vamos a incluir a nuestra hermana Connie, que está instruyendo en la parte de atrás. Y de igual manera, ¿verdad? El hijo de nuestra hermana Jessica, David, para que el Señor les bendiga. Creo yo que todos nos sentimos bendecidos de tener estos bellos hermanos aquí con nosotros en la congregación. Cada uno de ellos de una manera o de otra ha ofrecido servicio, apoyo, ¿verdad? Y han sido de gran bendición a la iglesia. Amén. Así que le voy a pedir que por qué no apunta su mano derecha en dirección a ellos. Amén. Y me ayuda a bendecirlos. Amén. Oremos por ellos. Padre mío, en estos momentos, Señor mío, te pedimos por cada una de estas personas que han cumplido años o van a cumplir años este mes, Padre mío, porque tú se lo has permitido, Señor. Te pedimos por la hermana Connie, la hermana Rosario, hermano Manuel, hermana Nancy, el hermanito
David, Señor eterno, que tú los sigas bendiciendo, que tú los sigas prosperando, que los otorgues larga vida y salud, Señor mío, que tu favor, bendición y protección siempre esté con cada uno de ellos y nada nunca les haga falta, Señor eterno, que el enemigo no los pueda derrotar jamás, oh Padre, sino que cada uno de ellos alcance todas tus bellas promesas, mi Señor. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fuerte el aplauso al Señor y a los cumpleaños. Amén. Señor, que se bendiga a cada cumpleañero de este mes. Amén. Gloria sea el Señor Jesús. Se puede sentar por un momento. Amén. Gloria a Dios. ¿Todos tienen su estudio? ¿Nadie me hace falta? ¿Verdad? Todos lo tenemos. Ok. Vamos ya a terminar el curso de eclesiología, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué significa eclesiología? El estudio de la iglesia, ¿verdad? Es la rama teológica en la cual se estudia todo lo que tiene que ver con la iglesia. Amén. Usted y yo, ¿verdad, hermanos? Hemos estado pasando un curso de teología sistemática, que teología sistemática simplemente implica, ¿verdad?, que estamos estudiando la Biblia por medio de temas. Amén, temas específicos. Pero ya estudiamos teología propia. ¿Qué se acuerda que es teología propia? Santo, nadie se acuerda que es teología propia. El estudio de Dios, amén. Ya estudiamos soteriología. ¿Qué me puede decir qué significa soteriología? El estudio de salvación, amén. Ya estudiamos fenomenología. ¿Qué me puede decir qué significa fenomenología? Eso lo acabamos de terminar, hermano. Fenomenología. El estudio del Espíritu Santo. Amén. Lo acabamos, este fue el curso que terminamos el mes pasado. Amén. Escatología. ¿Qué me puede decir qué significa escatología? Estudio de los tiempos de las profecías. Amén. Ya estudiamos armatología. ¿Qué me puede decir qué significa armatología? El estudio del hombre. Amén. Estudiamos el hombre, ¿verdad? Y, ¿verdad? Posiblemente este curso es el curso de eclesiología, ¿verdad? Que es el estudio de la iglesia, ¿verdad? Y obviamente, hermano, ¿verdad? Usted puede encontrar muchos libros acerca de cada una de estas ramas teológicas. Amén. Y hay mucho escrito acerca de estos temas. Lo que yo estoy haciendo, hermano, a través de estos cursos que yo le estoy dando, ¿verdad?, es otorgándole a usted un buen fundamento. Amén. Porque yo estoy consciente que usted va a ver muchas predicaciones en YouTube. Yo estoy consciente que usted va a ver muchas predicaciones en Facebook. Yo estoy consciente que usted va a comprar muchos libros de autores que muy probablemente muchos de ellos yo no estoy de acuerdo con, porque no van conforme a la sana doctrina. Amén. Y no es algo que pueda evitar, ¿verdad? Pero hay algo que sí puedo hacer como pastor. Darles un buen fundamento para que ustedes aprendan a hacer algo muy necesario, hermano, como hijos de Dios. Desechar lo malo y tomar lo bueno. Amén. Nosotros tenemos que aprender a tener un filtro. Amén. Yo en mi cuarto tengo un filtro que respira todo el aire que hay adentro del cuarto, ¿verdad? Y cuando yo abro el filtro, noto que todo el polvo, ¿verdad?, que el aire poseía, ¿verdad?, se queda allí en el filtro, ¿verdad?, y solamente está soltando el aire bueno, ¿verdad? Eso es lo que es la sana doctrina, eso es lo que es tener un buen fundamento. Amén. Que cuando usted y yo estemos viendo predicaciones, ¿verdad?, mensajes, estudios de otros, o leyendo libros de otros autores, ¿verdad?, o que usted desee profundizar un poco más en estas ramas teológicas que hemos estudiado, ¿verdad?, usted lo puede hacer, pero sin desviarse. Amén. Que cuando usted, ¿verdad?, estudie fenomenología y el autor, ¿verdad?, tal vez, ¿verdad?, tiene una doctrina errónea, ¿verdad?, y comienza a decir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona diferente a Jesucristo, ¿verdad?, esa parte usted la va a poder anular. Usted la va a poder hacer un lado, porque usted ya sabe que no es cierto. Amén. Porque sabemos que el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. Por eso el Espíritu Santo se le refiere como Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, porque no es otra persona, es el Señor, es Dios mismo. Amén. Y esto es lo que yo estoy tratando de hacer, ¿verdad?, a través de la doctrina que estamos estableciendo, a través de estos cursos, ¿verdad?, de que usted tenga un buen fundamento, ¿verdad?, para todo lo extra que usted decida tomar, todos los libros extras que usted decida leer, ¿verdad?, usted tenga un filtro ya.
Amén, un filtro que esté deteniendo toda la mugre que usted esté recibiendo de esos mensajes o de esos libros, pero esté recibiendo todo lo bueno. Amén. Así que este es el propósito de estos estudios, ¿verdad? Y espero en el Señor, ¿verdad? Que así funcionen en la vida de todos. Amén. Gloria sea el Señor. Así que esta va a ser, ¿verdad?, la última lección de este curso, hermano, ¿verdad? Después de esto, ¿verdad?, vamos a anunciar el curso de eclesiología, que es, ¿verdad?, el estudio de las profecías de los tiempos. Amén. Este curso lo vamos a tomar en noviembre, no en octubre, ¿verdad? Pero en octubre, amén, voy a estar dando un receso en las enseñanzas, amén, para darme un poco más de tiempo para preparar este curso de escatología, amén, y en noviembre lo iniciamos, ¿ok? ¿Estamos listos para aprender el día de hoy? Amén. Bueno, hermano, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar, amén. ¿Por qué no me ayuda a orar? Padre mío, te damos gracias por darnos la bendición, Señor, por estar aquí congregados en tu santo nombre, por darnos el milagro de poder escudriñar, estudiar y llenarnos de tus sagradas escrituras, Padre. Te pido que me ayudes a hablar con gracia, con poder, con sabiduría, que me permitas instruir bien a tu pueblo en tu palabra, Señor, y poder ser de bendición, edificación para con ellos, mi Señor amado. Te pido que tu Espíritu Santo nos ministre, Padre, y abra nuestros oídos y nuestros corazones para recibir el consejo de tu palabra y seguir creciendo en ella, Señor mío. Te pedimos todo esto honrándote a ti, Padre mío, porque todo esto es posible solamente gracias a ti. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento, hermano. Señor Jesús le bendiga. Ok, hermano, recuerden que todo lo que voy a hablar, amén, se encuentra en su bosquejo, comentario que yo agregue, que usted desee recordar, ¿verdad? Apúntelo, ya sea ahí en sus notas, o si tiene un iPad, ¿verdad?, un teléfono, amén, o un libro aparte, ¿verdad?, que usted esté llevando ahí todas sus notas a cabo, así lo puede hacer. Amén. ¿Estamos listos para iniciar? Bueno, esta lección es titulada El Reino de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, se estudia bajo la rama de eclesiología, porque el reino de Dios está en la iglesia. Amén. Ok, dice, lección 4.1, introducción. El reino de Dios quiere decir principalmente el mando de Dios, la autoridad divina y real. En otras palabras, el gobierno del Señor sobre nosotros, hermano. El reino de Dios implica, hermano, que usted y yo vamos a permitir que Dios nos mande, que Dios nos gobierne. Eso es el reino de Dios. Dice, no hay distinción entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Estos términos son variaciones lingüísticas de la misma idea, o sea, el mando de Dios. Hay un reino hostil, el reino de este mundo que está bajo el mando de Satanás. Amén. Y esto no implica que el Señor no tiene control sobre todo. Lo que esto implica y enseña, hermano, que aún Satanás, amén, en la sabiduría grande de Dios, Dios está utilizando sus malas obras para cumplir su perfecto plan. El propósito del reinado de Cristo es el de destruir las fuerzas hostiles y someter todo al mando soberano divino. Amén. Y esto es lo que el reino de Dios, ¿verdad?, está haciendo, ¿verdad? Y va a hacer hasta el final totalmente, ¿verdad? Destruir toda obra, ¿verdad?, demoníaca, amén, y el gobierno del hombre, y establecer eternamente el reino de Dios en esta tierra. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó. ¿Quién es este Dios de este siglo? Satanás. Note que está con D minúscula, no de mayúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios manifestado en carne. El Señor es la imagen visible del Dios
invisible. Amén. Pero noten algo poderoso de ese verso que Pablo nos está enseñando. Pablo nos está enseñando que la razón, hermano, por la cual nuestros familiares incrédulos, nuestros amigos incrédulos no entienden las cosas de Dios, hermano, y la razón por la cual ellos ven lo que está sucediendo como algo normal, y ellos ven la perversión que se está levantando como algo bueno. Ay, qué bueno que le están permitiendo a los niños ya cambiarse de sexo. Ay, qué bueno que están permitiendo el aborto. Ay, qué bueno que ya están permitiendo que mis vecinos que son hombres se casen. Ay, qué bueno, eso es paz, eso es amor. Amén. Ellos no ven esas cosas como cosas malas. ¿Por qué? Porque están cegados por el enemigo, hermano. Pero usted y yo vemos la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el velo sobre nosotros, porque la verdad nos ha hecho libres. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Fíjense nomás, está incluyendo todo, hermano, las tres dimensiones, por llamarlo de esta manera: los cielos, la tierra y todo debajo de la tierra. Al final de todo, el reino de Dios, hermano, va a estar en control, ¿verdad? Y va a derrotar a todos sus enemigos. Punto número 2, la importancia del reino de Dios. El reino de Dios es mencionado 4 veces en Mateo, o sea, el Evangelio según Mateo, 14 veces en Marcos, o sea, el Evangelio según San Marcos, 32 veces en Lucas, o sea, el Evangelio según Lucas, y 2 veces en Juan, y 6 veces en Hechos, y 8 veces en las cartas de Pablo, o sea, en sus epístolas. Es mencionado muchas veces más con otros títulos, tales como el reino de los cielos, que ya sabemos que es otra variación lingüística del reino de Dios. Dice, la esperanza de Israel era que el Mesías viniera a derrotar sus enemigos, ¿verdad? Y restaurara el reino de Israel en esta tierra. Dice, la importancia de esto se ve en la pregunta que los discípulos hicieron ansiosamente respecto al reino. Y esta pregunta se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron. ¿Fue una pregunta? Sí, dice, le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Amén. Ellos estaban esperando que el reino de Israel fuera restaurado ya físicamente. Mas sin embargo podemos ver que el plan del Señor era primero restaurar el reino espiritualmente, restaurar a Israel espiritualmente, porque esto es lo que el Señor está haciendo ahorita, hermano. Está restaurando a Israel espiritualmente, y la Israel del Señor va creciendo, iglesia, ya sean judíos o sean gentiles. Los que se estén convirtiendo están siendo añadidos al pueblo de Dios. Mas sin embargo, hermano, un día, ¿verdad?, el Señor sí va a restaurar el reino a Israel, y ya sean judíos o gentiles que se hayan convertido, hermano, porque nomás por ser judío no significa, hermano, que ya eres parte del pueblo de Dios. Ya no aplica así en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, hermano, la sana doctrina es esta: crees, eres salvo; no crees, eres condenado, seas gentil o seas judío. Así de simple. Esta es la sana doctrina. ¿Por qué creen que Pablo se tuvo que convertir? Nunca se había puesto a pensar en eso. Era fariseos de fariseos, instruido por Gamaliel. Sin embargo, él siendo un gran judío en carne, aún así él se tuvo que arrepentir y convertirse en Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el Señor? Restaurando, ¿verdad?, a Israel espiritualmente, amén. Pero un día el Señor sí va a restaurar a Israel físicamente, hermano. ¿De dónde cree usted que el Señor va a reinar a las naciones? Desde Jerusalén, en Israel, iglesia. ¿Y dónde cree que vamos a estar usted y yo, hermano, reinando con el Señor? No en Estados Unidos, no en México, no en China, no en Rusia, sino en Jerusalén, en Israel, en la tierra prometida, reinando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.
Continúo porque si no empiezo a predicar. Punto 3. Hay 2 requisitos para un reino. Dice, estos requisitos, hermano, punto A, un rey, un monarca reinante, o sea, un gobernador, un presidente, un amo. Amén. Y el segundo es un reino con súbditos, un pueblo. Alguien sobre quien el amo mande, alguien sobre quien el rey, ¿verdad?, gobierne, ¿verdad? Si somos miembros del reino de Dios, Jesús entonces es nuestro rey, es nuestro amo, es nuestro Señor. Esto es lo que la palabra Señor implica, hermano. Tú le estás diciendo amo a Dios. Amén. Y cuando personas dicen yo acepto a Jesús como mi Señor, a veces no entienden lo que están diciendo. Lo que tú estás diciendo es que te vas a dejar mandar por Jesucristo ahora. Pero ¿cuántas personas no dicen eso y siguen viviendo igual? Pues no se están dejando mandar por Él. Entonces no están bajo el reino, el mando, el gobierno del Señor. Dice, si somos miembros del reino de Dios, Jesús gobierna sobre nosotros. Porque ¿qué implica el reino de Dios? El mando de Dios, hermano. Eso es lo que usted tiene que pensar cuando piensa en el reino de Dios. El mando de Dios, el gobierno del Señor. No podemos decir que somos miembros, esta está en la siguiente página, no podemos decir que somos miembros del reino de Dios si no hemos coronado a Jesús Rey de nuestras vidas. En otras palabras, si no has convertido del Señor tu amo. El reino de Dios en nuestro tiempo no es un reino material, sino uno espiritual, hermano. Amén. Pero un día va a ser un reino material, un reino físico, que el Señor va a llegar a establecer en esta tierra, y ya no va a permitir que sea el hombre que esté gobernando, sino que va a ser Él gobernando desde Jerusalén las naciones. Esto se le conoce como el milenio, lo cual estaremos hablando ya en escatología. Continúo. Cristo ha establecido su reinado espiritual en la iglesia, en la tierra, hermano. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Un día Él establecerá su reino físico en Jerusalén. Mientras Jesús reine en el corazón del hombre, Jesús gobierna sus deseos, aspiraciones, ambiciones y emociones. Así Dios reina plenamente y su voluntad es obedecida no parcialmente, sino que completamente. Amén. Y obviamente, hermano, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Se refleja el reino de Dios en nuestras vidas, en el hecho de que estamos dejando que el Señor nos gobierne en todas estas áreas de nuestras vidas. Ya no sé que mis deseos, ahora es los deseos de Dios. Ya no es que mis aspiraciones, ahora es qué aspira Dios para mi vida, qué es lo que Él busca de mí, qué es lo que Él demanda de mí. Ya no es de mis ambiciones y mis sueños, ahora es qué es lo que Dios quiere que me enfoque, qué es lo que Dios quiere que me esfuerce, qué es lo que Dios quiere que me dedique. Ya no me mando yo solo, ahora Dios me manda a mí. Por eso dijo el Señor en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no estáis qué? ¿Tenían el reino o no tenían el reino? No tenían el reino, hermano. ¿Por qué? Porque no se estaban dejando mandar por el Señor. Y esa era la queja del Señor, hermano, y sigue siendo la queja para con muchos cristianos, desgraciadamente, que dicen Señor, Señor, que le cantan, de vez en cuando vienen a la iglesia, pero aún así no están haciendo como el Señor está demandando de sus vidas. Le piden por sus hijos, pero todavía andan en pecado. Le piden por trabajo, pero todavía andan en pecado. Y no funciona de esa manera, hermano. Amén. El Señor no quiere personas que solamente le digan Señor, Señor de labios, sino que lo demuestren dejándose gobernar por Él. Que tu corazón diga, yo escucho y tú mandas. Punto 5. El reino de Dios está entre nosotros. Dice, el reino de Dios no es un reino material como ya hemos estudiado, ¿verdad? Ahorita es un reino espiritual. Es un reino espiritual entre nosotros gracias al Espíritu Santo en nuestras vidas. No se ve por medio de evidencia material como comida y bebida, sino por el fruto del Espíritu Santo, que es ¿qué? Justicia, paz
y gozo. Amén. Y aquí, ¿verdad? Se le puede dar una muy bonita predicación, la evidencia del reino, o las evidencias del reino. ¿Cuáles son las evidencias del reino en la vida de uno por medio del Espíritu Santo? La justicia, el paz y el gozo. Amén. Esta es la manera, hermano, que usted y yo vamos a demostrar que estamos bajo el mando del Señor, que te estás dejando gobernar por Jesucristo. Que cuando personas nos vean y vean que estás viviendo en justicia, en paz y en gozo, ellos van a poder identificar que tú estás bajo un gobierno diferente al de ellos, que ven lo que está pasando y lo que está sucediendo, pero aún así tú estás con paz, aún así tú estás con gozo, y aún así tú estás viviendo la justicia, o sea, la santidad, la moralidad, las buenas obras a las cuales Dios te ha llamado y pide que seas celoso de, y Él ve que aún estás haciendo estas cosas también, y el mundo ve que estás diciendo todavía estas cosas. Ellos deciden, ¿por qué tienen estas personas? Estas personas están bajo un gobierno diferente, que es el gobierno de Dios. No en la batería. No en la batería, cámbiaselas de una vez. Justicia, paz y gozo. Estas son evidencias del gobierno, del mando, del reino de Dios en nuestras vidas. Justicia, hermano, implica que usted y yo estemos viviendo en santidad. Implica, hermano, que estemos viviendo moralmente de acuerdo conforme a lo que Dios pide y exige de nosotros. Que estemos haciendo las buenas obras que Dios nos ha llamado a hacer, y no las malas obras. ¿Cómo vamos a identificar que alguien sí se está dejando mandar por el Señor? Porque Él sabe que a Dios no le gusta que mientas. So que Él hace, pues se esfuerza en no mentir. ¿Qué está haciendo? Está viviendo en justicia, está viviendo en santidad. Si sabe que a Dios no le gusta que vivamos en adulterio, pues esas personas no caen en adulterio. ¿Por qué? Porque Él está viviendo bajo el mando del Señor. ¿Qué está demostrando? Que está viviendo en justicia. ¿Qué revela esto? Que está en el reino de Dios. Eso es justicia, hermano. Eso revela que estás bajo el mando del Señor. No que dice, yo soy parte del reino de Dios. ¡Ay, qué mentiroso eres! No que dice, yo estoy bajo el reino de Dios. Ah, pero ¿cómo andas allá con otros o con otras? No que dice, yo estoy bajo el mando del Señor. Ah, pero eso sí, no quieres servir, no quieres ser comprometido, no quieres ser dedicado, no te quieres sujetar a sus preceptos. Estás muy equivocado. No estás en el reino de Dios. Porque si estuvieras en el reino de Dios, la justicia se estuviera revelando a través de tus acciones. ¿Qué justicia? Que tú estás obedeciendo los mandatos del Señor. La paz. Hay un verso que dice que seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que si realmente estamos bajo el mando del Señor, hermano, usted y yo deberíamos de poder lograr a vivir en paz y promover la paz. No que te dan un cachete y tú le das en el otro. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el mal no se destruye con el mal, se destruye con el ¿qué? Con el bien, hermano. Y usted y yo le mostramos que estamos bajo el mando del Señor cuando estamos cumpliendo con eso y estamos guardando la paz en nuestras vidas. Y el gozo. Increíble que los apóstoles se mantenían alegres aún estando en el calabozo y azotados, llenos de sangre y adoloridos. Pero aún así estaban con una sonrisa, orando y cantando al Señor. No había nada que les pudiera arrebatar el gozo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban bajo el mando de Satanás, ni bajo el mando de este mundo, sino que estaban bajo el mando del Señor. Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está ¿qué? Entre vosotros. Y el reino de Dios estaba entre ellos, porque allí estaba Jesús mismo.
en carne. Y el reino de Dios ahorita está entre nosotros, porque tal vez el Señor no esté en carne con nosotros, pero sí lo está en espíritu. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es cosas naturales de este mundo, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Noten que este verso nos revela cosas poderosas. Este verso nos revela, hermano, que el Espíritu Santo va a traer el reino de Dios en nuestras vidas, que se va a hacer evidente a través de la justicia, la paz y el gozo. Todo esto se saca solamente de este verso. Dice, el reino de Dios es Jesús reinando en las vidas y corazones de los creyentes llenos del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo, hermano, va a permitir que Dios le mande, que Dios gobierne sobre él, y se va a mostrar en la justicia, en esa vida santa que se va a estar esforzando y llevar a cabo, en esa paz cual va a vivir y promover, y ese gozo en el cual se va a mantener. Punto 6. El Espíritu Santo trae al Rey al corazón. Jesús es el Rey. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, y el reino es un reino espiritual, entonces para que Jesús reine es necesario que Él entre en el corazón del creyente, hermano. ¿Cómo puede ser esto? Hay una sola respuesta. Es porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, Jesús entra en nuestros corazones. Porque a quien estamos recibiendo, hermano, no es otra persona, sino a Jesucristo mismo. Si pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón, realmente estamos orando para que nos llene con el Espíritu Santo. Porque solo de esta manera Jesús entra en nuestros corazones y podrá gobernar, hermano, y controlar de donde salen todos los adulterios, los malos pensamientos, las malas ambiciones. ¿De dónde salen todas esas cosas? ¿De dónde dijo el Señor que salían? Del corazón. Por lo tanto, para que el Señor pueda gobernar esto, hermano, ¿en dónde cree usted que necesita entrar? Al corazón del hombre. Efesios 3, 16 a 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, estén fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense, ¿cuál es el hombre que va a fortalecer el Señor? El interior, amén. Nos va a fortalecer adentro de nosotros. Va a fortalecer nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu. Va a fortalecer nuestro espíritu, nuestro hombre interior. ¿Para qué? Para que en lo exterior se refleje el reino de Dios. Para que en lo exterior se refleje quién es el que está aquí adentro. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor. Noten que dice el versículo para que habite Cristo, pero cuando habita Cristo, el versículo anterior dice fortalecidos con el poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. Por su espíritu habita Cristo en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 dice: porque el Señor es ¿quién? ¿Quién es el Espíritu? ¿Y quién es el Señor? Amén. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu del Señor hay qué? Libertad. ¿Libertad de qué, hermano? Libertad del enemigo. Libertad de esta ceguera en la cual el diablo nos tenía, hermano.
Hoy en día, ¿verdad? Yo a veces, ¿verdad? Medito en mí y pienso en mi vida pasada y me quedo como con la boca abierta y me pregunto a mí mismo, ¿cómo era capaz de hacer eso en ese tiempo pasado? ¿Cómo no me daba cuenta de lo que hacía? ¿Cómo no me daba cuenta en el lugar donde estaba? ¿Cómo no me daba cuenta de lo que estaba promoviendo? En ese momento, en ese tiempo, yo lo miraba como algo bueno, placentero. Pero ahora yo me avergüenzo de mí mismo al pensar que un día estuve en eso, hermano. ¿Qué me pasó? El Señor me liberó. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Punto 7. El reino de Dios es poder. Digan conmigo, poder. ¿Cuántos aquí quieren poder? El reino de Dios es poder. Hay un poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su palabra. Y hay poder en la sangre de Cristo. Poder al cual podemos tener acceso a, si usted y yo formamos parte del reino del Señor. Cuando usted, hermano, está bajo el mando de un negocio, usted tiene leyes a las cuales se tiene que sujetar para que no lo corran de ese negocio, ¿verdad? Si el amo ve que usted no se está sujetando a esas leyes, que no llega a la hora que debe de llegar, que no toma su break a la hora que tiene que tomar su break, que no se pone su uniforme como él pide que se ponga su uniforme, ¿qué hace ese amo? Lo va a correr. Dijo Jesús, los que no den fruto, ¿qué les va a pasar? Los va a cortar. Los que el Señor esté viendo que no se están sujetando a su negocio, que no están ponchando a la hora que deben de ponchar, que no están trabajando como deberían de estar trabajando, que no están poniéndose su uniforme como deberían de tener su uniforme, que nuestra vestidura es Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús dice, bueno, estos no están produciendo ningún beneficio en mi negocio, por lo tanto lo que no dé fruto, yo lo corto. Es cosa seria, hermano. Y esa es la sana doctrina. Pero también, hermano, el empleado que si se sujeta a su amo, se pone su uniforme, poncha a la hora que debe de ponchar, sigue los reglamentos, ese va a ser un empleado que es bendecido por ese negocio. Va a recibir su salario, va a recibir beneficios de ese negocio. Si ofrece aseguranza, él va a tener aseguranza. ¿Por qué? Porque se está sujetando al mando de ese negocio, está siguiendo los reglamentos de ese negocio, por lo tanto tiene derecho a los beneficios de este negocio. Y si usted y yo nos sujetamos a los reglamentos del negocio del Padre, que es el reino, su gobierno, usted y yo vamos a tener derecho de igual manera a los beneficios del gobierno, el reino de Dios en nuestras vidas. Y uno de esos derechos, hermano, es que hay poder en este reino. Poder el cual podemos utilizar para demostrar y manifestar el reino de Dios que está en nuestras vidas. Pero para poder operar en este poder, es necesario, hermano, estar en este gobierno. ¿Por qué cree usted, hermano, la historia de aquellos hijos de sacerdote que estaban tratando de expulsar demonios en el nombre de Jesús? Porque habían visto a los discípulos hacerlo de esta manera. Mira, a ellos sí les funciona. Ellos dicen en el nombre de Jesús y los demonios salen. Bueno, hay que hacer un negocio de esto. Somos hijos de sacerdote. Ya nos conocen. Tenemos prestigio. Nos van a contratar para esto. Vamos a hacer nombre en esto. Así que empiezan a tratar de hacer esto. Ah, pero ¿cómo les fue? Fueron a tratar de reprender un demonio y dice, en el nombre de Jesucristo, que un Pablo predica, sal de este, te reprendemos. ¿Y qué pasa?
Les habla el demonio. Oh, ¿y ustedes quiénes son? Yo sé quién es Cristo. Fíjense lo que dijo el ángel, lo que dijo el demonio, el ángel caído. Yo sé quién es Cristo y conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y a pesar de que estaban usando el nombre que posee el poder no se activó. ¿Por qué? Porque no estaban en el gobierno del Señor. Y si usted y yo queremos poder utilizar el poder que posee el nombre, el poder que posee la palabra y el poder que posee la sangre de Jesucristo, debemos de asegurarnos, hermano, que no estamos bajo el gobierno de este mundo, sino bajo el gobierno de Dios. Para cuando te enfrentes, hermano, a los demonios de esta tierra, no te digan a ti como le dijeron a esos jóvenes: no te conozco, sino que sepan quién eres, como sabían quién era Pablo. ¿Por qué sabían quién era Pablo? Porque Pablo tenía aquí adentro. Por eso es que tenemos mucho cristiano débil, hermano, y que no está operando en el poder como debiera estar operando en el poder. Piden por peticiones, piden por sanación, piden por esto, piden por aquello, pero no cambian. Quieren que Dios les conteste todo, pero Dios te dice: no vives en adulterio, y andas todavía. Pero es así: Dios salva a mis hijos, Dios dame trabajo, Dios dame una casa. Y Dios te quiere dar, hermano. Dios es bueno, pero su negocio tiene reglamentos. Reglamentos que a veces para unos son muy difíciles. ¿Por qué cree, hermano, que el camino se refleja, se ilustra con un camino estrecho y el camino, hermano, como un camino ancho? Porque los reglamentos allá afuera son bien fáciles. Yo me enfoco en lo mío, yo me dedico a lo mío, yo pienso en lo mío, yo amo lo mío. Y aún así dicen: yo me voy al cielo. ¿Y qué tan equivocados están? Porque ¿cómo se llama este reino? ¿Reino de hombre o reino de Dios? Reino de Dios, hermano. Es increíble a veces qué tan falta de entendimiento, por no ser otra palabra más fuerte, es el hombre, que piensa que puede entrar a un lugar del cual no tiene ningún derecho. Hermano, en mi casa nadie entra si yo no le doy permiso. Trata de entrar una persona que no tiene permiso y lo voy a ver con un bar o le voy a hablar a la policía. ¿Por qué? Porque es mi casa. He hecho peluche. Es mi casa. Y por más derecho que usted crea que tiene de entrar en mi casa, si yo digo que usted no entra. Porque de hecho no tiene, a menos que yo se lo dé. Y el cielo, hermano, no es nuestra casa. El reino del Señor no es nuestra casa. Tiene un padre esa casa. Tiene un gobernante esa casa. Y tus opiniones no te van a dejar entrar a ese reino. Aunque tú pienses que debes de irte al cielo, tú no tienes ningún derecho de entrar ahí a menos que el Señor te lo otorgue. Ve, entra a la casa del vecino aquí a ver cómo te va. A ver si te va a dejar entrar. Vas a ver que no te va a dejar entrar. Me vas a hablar de la casa. El pastor, usted me dijo que hiciera esto, venga, sácame. ¿Por qué? Porque no es su casa. Y el reino de Dios, hermano, el Señor quiere que formemos parte de Él, pero tiene reglamentos. Y no son tus opiniones que te van a dar entrada a este reino, sino que tú te sujetes al mando del Señor. Continúa leyendo. El poder está disponible porque Jesús, la fuente del poder, viene a habitar en el corazón de sus hijos. Hay poder para echar fuera demonios, para vencer el mal, para vivir victoriosamente, para testificar y para ganar almas.
El reino de Dios es mucho más que palabras vacías. Tiene poder para salvar al pecador de sus pecados y darle la victoria, para sanar al enfermo, para levantar al caído, para restaurar al destrozado. El reino de Dios es como ningún otro reino, hermano. El reino de Dios tiene poder. Poder al cual tenemos acceso, hermano, si usted y yo nos mantenemos bajo el mando del Señor. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Y esta palabra poder en el griego, hermano, no solamente implica poder milagroso, sino que de igual manera implica poder de capacitación. O sea, en el reino de Dios, por medio del Espíritu Santo, Dios no tan solamente te ha dado un poder milagroso, sino que también te ha dado un poder por el cual ha capacitado para que tú te mantengas en santidad, para que tú te mantengas en paz, para que tú te mantengas en gozo. Un poder que te capacita para que tú puedas mantenerte bajo el mando de Dios. Bueno, cuando yo escucho personas que me dicen que no puedo cambiar, que no puedo dejar esto, que no puedo dejar aquello, digo, no has recibido el poder. Porque cuando Dios te da poder, te capacita para hacer lo que Él espera de ti. Y si no has recibido ese poder, pide ese poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos, hermano. ¿Por qué vamos a ser testigos? Porque el Espíritu que recibimos nos da poder por el cual nos capacita para hacer evidente que el gobierno, el mando, el reino de Dios está en nosotros y entre nosotros. Y así seremos testigos. Marcos 16:15-18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Tenemos el poder para alcanzar almas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Esto implica, hermano, que el reino de Dios, en el gozo del Señor, tiene la mejor seguridad que podemos tener en esta tierra. Mejor que el sol, mejor que el cáncer. No hay mejor seguridad, hermano, que la seguridad que Dios nos ofrece. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y todo esto, hermano, es poder por el cual podemos operar solo y cuando estemos y nos mantengamos bajo el mando del Señor, hermano. Solamente así. Si usted está intercediendo por sus hijos, asegúrese que usted se esté dejando mandar por el Señor. Porque es de esa manera que sus oraciones van a ser escuchadas y el Señor va a obrar en esas peticiones. Punto 8. La entrada al reino es por el nuevo nacimiento. Estados Unidos es un reino, hermano, que tiene una entrada, que es la frontera. Todo reino tiene una entrada. México tiene su entrada, Rusia tiene su entrada, China tiene su entrada, Guatemala tiene su entrada. Amén. El reino de Dios, similar, tiene su entrada. Y esa entrada, esa frontera que separa el reino de Dios con el reino de Satanás, se llama nuevo nacimiento. Esa es la puerta para entrar a este gobierno, para entrar a este reino. Dice, es evidente que la entrada al reino de Dios es por el nuevo nacimiento. La hora de regeneración, que esa es la palabra teológica para referirse al nuevo nacimiento o a la nueva creación o a la vida nueva. Amén, estamos hablando de lo mismo. Es el acto de ser cambiado completamente y así trasladado de un reino a otro.
Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que el Señor hace cuando nos transforma y nos libera. Cuando usted y yo, hermano, entregamos nuestras vidas a Jesucristo y comenzamos a dejar que Él mande sobre nosotros y iniciamos el proceso de salvación, Él te traslada del reino de las tinieblas al reino de Dios. Métodos de regeneración. Ya estudiamos soteriología, hermano. Amén. Que es el estudio de salvación. Y en ese curso estudiamos una lección específica de la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento. Si usted no estuvo aquí presente, puede buscar esta lección en Facebook Live. Solamente vaya a hacerlo, dice All Videos, ¿verdad? Y vaya a hacer el video que dice Nuevo Nacimiento y allí lo podrá estudiar. Y allí en esa lección entramos profundamente acerca de la regeneración. Aquí yo solamente voy a hablar lo general acerca de ello porque, vuelvo a repetir, ya estudiamos este tema. Amén. Pero para entrar al reino de Dios, hermano, pues obviamente uno necesita ser regenerado, necesita nacer de nuevo, necesita convertirse en una nueva persona. Y los métodos, ¿verdad?, de regeneración, en primer lugar, es la palabra. Digan conmigo, la palabra. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, o sea, regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a nacer de nuevo, ¿sí o no? Sí, iglesia. Si la Escritura lo dice, la Escritura lo dice. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. El Señor Jesús dio una parábola del sembrador. ¿Todos recuerdan esa parábola? Donde la semilla es ¿qué? La palabra, hermano. Amén. Y la tierra es el corazón. Amén. Y habla de que esta semilla es plantada en esta tierra, o sea, en el corazón del hombre. Amén. Y si esa semilla no es arrebatada por el diablo, por preocupaciones o por los deseos y la vanagloria de esta vida, entonces esa semilla da fruto. ¿Qué es lo que da a entender, hermano? Que si tú no te apartas de la palabra de Dios por causa del diablo, por causa de los deseos, por causa de los pecados, por causa de los afanes, por causa de las preocupaciones, por causa de las necesidades, entonces la palabra dará fruto en tu vida, hermano, y serás y llegarás a ser una nueva persona. Segundo método, el agua. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por el qué? Bautismo. Este es el agua, el bautismo. A fin de como Cristo resucitó por los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? Vida nueva, regenerados, hermano. Nueva creación. Amén. O sea, también el apóstol Pedro dijo, el bautismo que corresponde ahora nos ¿qué? Nos salva, dijo él. Amén. El agua, hermano, es otro método por el cual el Señor nos da vida nueva, nos regenera. Amén. Y como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de vuestros pecados. Y por último, el Espíritu. Juan 3:5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todo esto, hermanos, son métodos por el cual el Señor nos regenera, nos hace nuevas personas. Y obviamente hay más cosas que se implican a esto. Cuando estudiamos soteriología, específicamente la lección del nuevo nacimiento, estudiamos como la fe, el arrepentimiento, todo esto va de por medio. Amén. Aquí no lo estoy poniendo porque no es la lección que estamos estudiando. Amén. Pero estos son métodos, hermanos, por el cual el Señor nos ayuda y nos lleva a una vida nueva. La cual, hermano, es necesaria para entrar al reino del Señor. Puestos de pie, por favor. En resumen, el reino de Dios está en nosotros cuando vivimos conforme su voluntad.
Si no se recuerda de nada, hermano, de esta lección, las próximas semanas recuerde esto. Que el reino de Dios está en uno, hermano, cuando usted y yo nos estamos dejando mandar, gobernar por el Señor. Esa es la manera en que usted y yo vamos a hacer evidente que el reino del Señor está en nuestras vidas. Cuando no estamos haciendo las cosas como yo pienso, como yo opino, como yo creo, o como el mundo dice, o como el gobierno dice, o como las Naciones Unidas dicen, sino como Dios dice. Esto es lo que identifica que tú te estás dejando mandar por el Señor y que estás en un gobierno distinto y que tú no eres de este mundo, sino del mundo de Dios, de su gobierno, de su reino. Mateo 6:10 dice, y esta fue la oración de Jesucristo: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el cielo los ángeles no andan mis opiniones. Los ángeles no andan yo pienso, yo creo. Los ángeles dicen, Él lo dice, yo lo hago. Ya tienen su constitución, y como usted y yo tenemos la nuestra, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y en vez de andar diciendo yo opino, yo creo, yo pienso, así no funciona en el reino. Dígale eso a su jefe, a ver cómo le va. A veces respetamos más los jefes del mundo que nuestro jefe celestial. A veces somos más respetuosos con los jefes del mundo que con nuestro jefe celestial. Cuando es el jefe celestial el que te quiere bendecir, el que te quiere salvar, el que quiere transformar tus hijos, el que quiere restaurar tu matrimonio, el que quiere darte una vida como cualquiera otra, tan gloriosa que no tan solamente la llama vida, sino que la llama vida en abundancia. Pero para ello, hermano, tenemos que esforzarnos a hacer su voluntad, tal y como los ángeles la hacen en los cielos. Dejar de poner peros, dejar de poner excusas y comenzar a decir, aunque implique sacrificio, aunque implique esfuerzo, aunque no siempre sea muy agradable a mi carne, porque no todos los preceptos del Señor te van a agradar, hermano, porque tu carne es pecaminosa. Pero allí es donde demostramos, hermano, a quién ponemos primero. Que aunque tu carne no le esté siendo muy agradable, que aunque tu opinión no le esté gustando mucho, aún así tú dices, yo me voy a sujetar, porque así el Señor lo demanda y lo ha pedido. Entonces el Señor ya te dirá, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. El altar está abierto, hermano, para que vengamos a buscar la presencia de Dios, para manifestar ese reino en nuestras vidas, para que le digamos al Señor, yo quiero que seas tú que mande en mí, no mis pensamientos, no mis ambiciones, no mis emociones, no mis sentimientos, no mis sueños, no mi yo, sino tú, mi Señor. Que seas tú quien controle mi vida, que seas tú quien mande mi vida, que seas tú el amo de mi corazón, que seas tú el Señor de mi alma, que seas tú mi gobernante, que seas tú mi rey, que seas tú mi amo.